Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 2 del ATLS correspondiente a manejo de la vía aérea y la ventilación. El suministro inadecuado de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales es la causa más rápida de muerte en los pacientes traumatizados. Es por esto que el ATLS maneja una serie de prevenciones, causa-efecto y diferentes cuadros para poder prevenir estas muertes. Las más importantes que marca el manual son la falla en la evaluación adecuada de la vía aérea, no reconocer la necesidad de una intervención en la vía aérea, incapacidad para reconocer la necesidad de un plan de vía aérea alternativo en un entorno en el que repetidamente hemos fallado en la intubación, error a reconocer una vía aérea mal colocada o el uso de técnicas inapropiadas para asegurar la colocación correcta del tubo, desplazamiento de la vía aérea previamente establecida y por último, no reconocer la necesidad de ventilación. Ahora sí, entrando a la vía aérea, reconocimiento del problema. Podemos tener dos tipos de pacientes. Un paciente fácil, consciente, que nos contesta, y un paciente difícil, traumatizado, inconsciente, con secreciones en vía aérea. Todos quisiéramos tener al paciente ideal que nos contesta, fácilmente podemos prever que es una vía aérea que está permeable, ya que al comunicarse con nosotros, contestarnos, podemos dar por hecho que tiene una vía aérea no ocluida, que está libre, que tiene una adecuada ventilación, ya que es capaz de contestarnos muy probablemente una adecuada saturación de oxígeno y que se encuentra íntegro su sistema nervioso central, ya que tiene la capacidad cognitiva para contestarnos. Sin embargo, en muchos de los casos, este no va a ser el escenario. Nos vamos a encontrar probablemente con un paciente inconsciente que no sabemos realmente si tiene alguna obstrucción de la vía aérea o si la va a tener en los próximos minutos, porque el estado clínico de estos pacientes tiende a cambiar muy rápidamente. Por ejemplo, en el contexto de que nos llegue un paciente quemado, inconsciente, con un Glasgow de 6, que pues lo traen con puntillas nasales y actualmente está saturando a 92%, tendríamos que prever la posibilidad de que tenga un futuro edema de vía aérea y que se vaya a complicar este paciente y por lo tanto sería objetivo pues intubarlo de manera preventiva para poder así evitar futuras complicaciones derivadas de una vía aérea difícil, ya que en la mayoría de los pacientes que tienen quemaduras en cara probablemente y que están inconscientes probablemente también tuvieron quemadura en vía aérea y que esto en un tiempo futuro no tardío lleve a el edema y a una obstrucción completa de la vía aérea, que solo podríamos resolver quizás con una vía aérea quirúrgica y el paciente podría complicarse muy rápidamente. Es importante también prever la posibilidad de que el paciente traumatizado tenga importantes secreciones, ya sea por saliva, restos de comida, vómito, emesis o sangre. Por lo tanto, cuando sepamos que un paciente está traumatizado, que nos va a llegar un trauma, hay que mm, verificar que tengamos todo el equipo de succión o conseguir medios de fortuna para establecer algún sistema de succión y poder liberar al paciente de todas estas secreciones. Si no contamos con él, la maniobra mínima que deberemos de realizar es ponerlo en decúbito lateral y quitarle manual el exceso de líquidos y secreciones que tenga a la mano, ya que si no, pues lo que va a pasar es que el paciente pues va a tener una obstrucción de la vía aérea y puede broncoaspirarse y en ese momento podemos perder al paciente. Va a haber algunas situaciones especiales en las que tenemos que prever desde que llega el trauma algunas situaciones como es el trauma maxilofacial, el trauma en cuello y el trauma laringio. Desde que escuchemos estos diagnósticos hay que prever que van a ser casos complicados, quizás
requieran intubación endotraqueal o incluso una vía aérea definitiva o una vía aérea quirúrgica. En el caso del trauma maxilofacial, está asociada a grandes cantidades de hemorragia y secreciones. Es probable que sea una vía aérea difícil por la inestabilidad de los huesos de la cara y una alta posibilidad de intubación endotraqueal. Hay que valorar riesgo-beneficio para ver si tenemos el equipo y personal adecuado que haga este tipo de procedimientos de manera rápida y efectiva. En caso del trauma en cuello, hay que valorar el riesgo de que tenga una lesión vascular y hematoma considerable o una lesión a la traqueolaringe que desplace las estructuras y provoque obstrucción de la vía aérea. En dado caso, será urgente hacer una vía aérea quirúrgica, mm, ya que es probable que pueda impedir la intubación endotraqueal. En cuanto al trauma laringio, esto sucede en raras ocasiones, pero cuando sucede, se puede presentar la siguiente triada, que es ronquera, enfisema subcutáneo y fractura palpable. En estos casos se sugiere realizar intubación endoscópica o traqueostomía. Sin embargo, si no se pudiera realizar, podría ser válido realizar una cricotiroidotomía pues de urgencia. Primero, el primer paso es identificar los signos de obstrucción de la vía aérea. Hay que observar primero, hay que observar el nivel de conciencia, si el paciente está muy ansioso o está nublado, la coloración de la piel, si está cianótico, también de los lechos unguiales, si se encuentran con datos de cianosis, el murmullo, el uso de músculos accesorios, el llenado capilar y la oximetría de pulso, todo esto nos va a orientar a que si el paciente llegase a tener datos de obstrucción, pues va a encontrarse en deterioro a la baja con datos de isquemia y cianosis. Hay que auscultar también en busca de ruidos anormales, como regla general no escrita, digamos que podría decirse que una respiración ruidosa es igual a una respiración obstruida. Así que hay que buscar eliminar las secreciones si es el caso. Y por supuesto hay que evaluar el entorno. No todos los pacientes abusivos y groseros están intoxicados, podrían estar hipóxicos y por lo tanto que estén dando esta sintomatología. Ahora bien, el hecho de que el paciente no esté obstruido de la vía aérea no garantiza que vaya a ventilar de manera adecuada. Es solamente el primer paso de la evaluación de nuestro paciente. Como tal, se define ventilación pulmonar como el volumen de aire que se mueve entre el interior de los pulmones y el exterior por unidad de tiempo. Y para garantizar que una vía aérea está permeable, es un paso importante proporcionar oxígeno a los pacientes. Una vía aérea permeable beneficia a un paciente solo cuando la ventilación también es adecuada. Por lo tanto, hay que buscar también signos objetivos de ventilación inadecuada, que ahorita los vamos a ver. Bueno, para el reconocimiento del problema que implica una ventilación inadecuada, hay que valorar, hay que ver que principalmente se puede ver a tres causas principales: una obstrucción de la vía aérea, una alteración de la mecánica ventilatoria y depresión del sistema nervioso central. Ya habíamos visto lo de la obstrucción de la vía aérea. Una mecánica ventilatoria alterada podría deberse a un trauma de la caja torácica por un neumotórax o un hemotórax o incluso podría ser un tórax inestable y pues un golpe en la cabeza severo que llevara a un traumatismo craneoencefálico y un Glasgow menor a 8 o a lo mejor datos de herniación, pues podrían también generar depresión del sistema nervioso autónomo y así pues provocar que el paciente pierda la automaticidad para ventilar y que pues tengamos que darle apoyo ventilatorio. ¿Cómo vamos a buscar los datos objetivos de esta ventilación inadecuada? Hay que buscar la subida y bajada simétrica de la caja torácica en busca de
pues movimientos irregulares. Hay que también auscultar los campos pulmonares. La disminución o ausencia de los ruidos ventilatorios nos va a orientar a que pues, pueda ser una contusión pulmonar o a lo mejor un neumotórax o neumotórax. Hay que utilizar también el oxímetro de pulso para ver nada más de manera subjetiva si pudiera estar presentando datos de isquemia. Y pues ya habíamos visto que pues, la cianosis, llenado capilar, todo eso hay que estarlo revalorando constantemente, que el estado actual del paciente puede cambiar. Para el manejo de la vía aérea, pues se utilizan tanto métodos manuales, también métodos básicos, como sería la inserción de una cánula orofaringia, una nasofaringia, así como métodos avanzados, pues intubación endotraqueal, que sería un método definitivo. También hay pues las quirúrgicas y pues, los métodos supraglóticos, otros que ahorita vamos a comentar más adelante. Eh, Sin embargo, debido a que todas estas acciones puedan provocar movimiento del cuello, la restricción del movimiento de la columna cervical va a ser necesaria en todos los pacientes traumatizados que tengan riesgo de lesión cervical hasta que se haya excluido, ya sea por radiografías, tomografías y evaluación clínica adecuada, que tenga una lesión a este nivel. Para predecir el manejo de una vía aérea difícil, se utilizan datos de lesiones de columna cervical, artritis severa de la columna cervical, trauma maxilofacial o mandibular, apertura limitada de la boca, pero también existe una memotecnia que se llama Lemon para intubación dificultosa, que incluye LOC, MIRE, también de Evalúe con la regla 332, M de Malampati, que es una clasificación en la que se alcanza a ver la ula, la parte de atrás de la ula, en cada vez menor proporción, obstrucción, cualquier afección que pueda causar obstrucción de la vía aérea, y neck o el cuello. Esta clasificación va a pues orientarnos a ver qué tan difícil puede ser la intubación o el manejo de la vía aérea del paciente. Aquí les puse algunas imágenes que a simple vista nos pueden orientar a que la intubación del paciente y el manejo de la vía aérea del paciente va a ser difícil. Pacientes con cuello corto, mandíbula pequeña, un Malampati 3 o 4, C o D 3 o 4, va a ser pues casi seguro que va a ser una vía aérea difícil. Ahora, el manual maneja un esquema de decisión para la vía aérea que nos dice primero que nada que estemos preparados. Hay que tener todo el equipo completo, hay que tener cánulas de EDEL, cánulas nasofaríngeas, hay que tener el GEP, hay que tener mascarillas laringeas y por supuesto el equipo para intubar, laringoscopio y tubos de diferentes tamaños. Hay que preoxigenar al paciente. Hay diferentes escuelas para la preoxigenación, pero está bien una ventilación cada 3 segundos por 12 repeticiones para darnos un aproximado de 30 a 50 segundos para trabajar. Puede o no utilizarse una mascarilla de reservorio, una cánula oral o cánula de EDEL, como las que se muestran aquí, o una cánula nasal o cánula nasofaringea, con sus respectivas precauciones. Si es posible oxigenar, hay que evaluar la anatomía de la vía aérea con la, con la facilidad para, allí hay que predecir la facilidad para intubar con Lemon, que ya habíamos comentado. Si es fácil, hay que realizar la intubación o intubación asistida con medicamentos. Y si es difícil, hay que pedir ayuda si hay disponible la ayuda. Si no podemos hacer de primera instancia la intubación, hay que considerar anexos, como por ejemplo la guía esta, el GEP, una mascarilla laringea o un tubo también laringeo. En caso de que no esté disponible la ayuda, hay que considerar intubación en paciente despierto y si no se puede, volvemos a los métodos supraglóticos anexos. En caso de que no se pueda o si se puede, de todas maneras hay que considerar una vía aérea definitiva
o una vía aérea quirúrgica, ¿sale? El punto es que aquí, o sea, aunque lo hagas, aunque pongas una mascarilla laringe, estas no son definitivas, son temporales, nada más en lo que llegas con el paciente pues, con alguien que tenga la experiencia suficiente para poder establecer una vía aérea definitiva y ahorita vamos a comentar la definición. La primera prioridad del manejo de la vía aérea es asegurar la oxigenación mientras se restringe el movimiento de la columna cervical. Nunca se les olvide que mientras se establece la vía aérea, no hay que dejar de lado la de restricción de la columna cervical en caso de que sospechemos trauma medular. Hay dos técnicas manuales básicas que maneja el manual o que lo comenta, que es la maniobra de elevación del mentón y la maniobra de tracción mandibular. Por su parte, la maniobra de elevación del mentón, inclinación de la cabeza, levantamiento del mentón, se utiliza en pacientes en que no se sospecha realmente trauma cervical, ya que hiperextiende levemente la columna cervical. Por su parte, la maniobra de tracción mandibular se puede utilizar en pacientes en que se sospeche trauma a nivel cervical y pues colocamos nuestros dedos por debajo del ángulo mandibular y nuestros pulgares por arriba de la articulación del maxilar superior y provocamos una subluxación mandibular para así asegurar la apertura de la vía aérea y pues evitar que la lengua obstruya la faringe y que el paciente pues se ocluya su vía aérea con su propia lengua. Ahora, dos métodos básicos para establecer la vía aérea son la vía aérea nasofaringea y la vía aérea orofaringea. Es importante comentar que la vía aérea nasofaringea no debe intentarse cuando se sospeche que hay fracturas de base de cráneo o fractura de la lámina cribiforme, ojos de mapache, por ejemplo, ya que en estos casos existe una posibilidad, pequeña, pero lo existe, de que la cánula se vaya al encéfalo, pues obviamente provoque lesiones irreversibles en el cerebro del paciente, como se muestra en esta imagen. La cánula orofaringea o de Edel, como todos lo conocen, hay que usarla con precaución en pacientes conscientes. Hay que checar ahí el reflejo nauseoso entre las cejas para ver si podemos usarla, ya que podemos provocar que el paciente vomite y pudiéramos provocar pues otro problema, ¿no? Es importante recordar que este tipo de cánulas se colocan pues de dos maneras diferentes, ya sea que 180 grados, o sea, al revés, la giramos y al topar con paladar blando, la giramos y la colocamos como debe de ser en su posición. Y que hay diferentes tamaños y hay que medirla desde la comisura labial hasta el bulbo de la oreja para ver cuál es la adecuada para el paciente. Y pues bueno, también se puede colocar a 90 grados y la giramos. Y estos giros no se deben realizar en pacientes pediátricos, ya que podríamos dañar estructuras importantes en los bebés. En ellos nada más utilizaremos una batilenguas para oprimir la lengua y vamos a colocarla directa. Los dispositivos extraglóticos o supraglóticos no cuentan todas las instituciones con ellos, pero hay algunas que sí. Son clave para el manejo del paciente que no se puede intubar a la primera y son bastante útiles porque son muy simples de colocar. No se requiere tanta técnica como lo requiere una intubación endotraqueal propiamente dicha. Sin embargo, no es una vía aérea definitiva, ya que pues igual no asegura que no puede haber una broncoaspiración. Así que después de establecerla, de todas maneras hay que ver si el paciente va a seguir intubado, hay que ver la colocación de una vía aérea definitiva. Los más importantes en este grupo son la mascarilla laringea, el tubo laringio, el tubo laringio para intubación, que es como la versión avanzada del tubo laringio, y la vía aérea esofágica multilumen, que a veces la tienen los paramédicos. Ahora, vías aéreas definitivas. ¿Cómo se definen estas? Bueno, pues hay tres características que tienen. Primero que nada, es un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado desde las cuerdas vocales. Segundo, el tubo que está conectado el tubo tiene que estar conectado a una forma de ventilación asistida enriquecida con oxígeno. Y por último, la vía aérea asegurada
con un método de estabilización apropiado. Esas son las tres características que tiene que tener una vía aérea definitiva. Tubo con globo en la vía aérea. El tubo tiene que estar conectado a una forma de ventilación y tiene que estar asegurado y estabilizado. Hay tres tipos de vía aérea definitiva: tubo orotraqueal, tubo nasotraqueal y la vía aérea quirúrgica, ya sea cricotiroidotomía o traqueostomía. ¿Cuáles son los criterios para establecer una vía aérea definitiva? Bueno, pues se basan en hallazgos clínicos e incluyen los siguientes. Son cuatro los criterios que marca el manual. A. Incapacidad para mantener una vía aérea permeable por otros medios con compromiso inminente o potencial de la vía aérea. Por ejemplo, pues después de una inhalación por inhalación, fracturas faciales o hematoma retrofaringeo. B. Incapacidad para mantener una oxigenación adecuada mediante la administración de suplementos de oxígeno con mascarilla o la presencia de apnea. C. Obnubulación o combatividad como resultado de la hipoperfusión cerebral. Y D. Obnubulación que indica la presencia de una lesión cefálica y que requiere ventilación asistida con una escala de coma de Glasgow de 8 o menos, actividad convulsiva sostenida y la necesidad de protección en la vía aérea inferior de la aspiración, sangre o vómito. Esto de Glasgow menor a 8, pregunta de examen a todos los niveles. También me manejan una tablita que básicamente dice lo mismo de lo que acabo de decir con algunos ejemplos. Ahora, la técnica para la intubación asistida con medicamentos va a ser la siguiente. Vamos a ir rapidito. Hay que tener un plan en caso de que falle, que incluya la posibilidad de realizar una vía aérea quirúrgica, y hay que saber dónde se encuentra el equipo de rescate de la vía aérea. Dos, hay que asegurar que la aspiración y posibilidad de administrar ventilación con presión positiva estén disponibles. Tres, hay que preoxigenar al paciente con oxígeno al 100%. Cuatro, hay que aplicar presión sobre el cartílago cricoides. Cinco, hay que administrar un fármaco de inducción, por ejemplo, etomidato 0.3 miligramos por kilogramo o algún sedante de acuerdo al protocolo que tengan. 6, hay que administrar de 1 a 2 miligramos por kilo de succinilcolina por vía intravenosa. La dosis habitual es de 100 miligramos después de que el paciente se relaja. 7, hay que intubar al paciente por vía orotraqueal. 8, hay que inflar el balón y confirmar la ubicación del tubo, auscultando el tórax y determinando la presencia de CO2 en el aire exhalado. 9, hay que liberar la presión cricoidea. Y 10, ventile al paciente. En cuanto a las vías aéreas quirúrgicas, está la cricotiroidotomía con aguja y la cricotiroidotomía quirúrgica. En la que es con aguja, en la que se muestra en esta imagen, pues es un método temporal, puede utilizarse y servir al paciente como método de oxigenación por 30 a 45 minutos, ya que aunque exhale parcialmente por cuando no se está administrando la ventilación, que es durante 4 segundos, no se exhala completamente ya que hay una obstrucción a nivel superior a ese punto y el CO2 se va acumulando, así que se limita el uso de esta técnica. Con respecto a la cricotirotomía quirúrgica, pues se realiza haciendo una incisión en la piel que se extiende a través de la membrana cricotiroidea, como se muestra en la figura, y aquí se inserta una pinza hemostática, de preferencia curva, o un mango de bisturí para poder dilatar este espacio. Posterior a eso hay que insertar un tubito, un tubo pequeño endotraqueal o de traqueostomía, preferentemente entre 5 y 7 milímetros de diámetro. Y se debe de tener cuidado especialmente en niños, ya que podríamos evitar el cartílago, dañar el cartílago cricoides, que es el único soporte que tiene la tráquea superior. Entonces, como tal, no se recomienda en niños menores de 12 años. Como mayores a esto hay que tener cuidado. Y cuando se usa un tubo endotraqueal hay que asegurarlo adecuadamente para que no se mueva. El manejo de la oxigenación, bueno, pues si vamos a intubar al paciente hay que pues manejar el ventilador mecánico y poner los parámetros de acuerdo a como correspondan según su peso y su edad.
Si ponemos otro tipo de dispositivos de mantenimiento de la vía aérea para mantener la ventilación, pues se puede ajustar el oxígeno de preferencia al menos a 10 litros por minuto y se puede utilizar mascarilla con reservorio, cánulas nasales, mascarilla simples o diferente tipo de equipo con el que contamos dependiendo de la oxigenación que esté pues manejando el paciente con el oxímetro y el monitor. Y bueno, ¿cuáles de estos métodos para manejo de la vía aérea conocías? ¿Tienes alguna duda o te quedó alguna inquietud? Ya llegamos al fin de este capítulo. Recuerden trabajar en equipo, prepararse antes de que lleguen estos traumas, ya que el perder tiempo pues va a ser tiempo que pierde también el paciente y baja la posibilidad de sobrevida para él. Regálame un like, comenta tus dudas. Gracias por verme. Si te gustó el contenido, suscríbete o a seguir haciendo este tipo de contenido. Cuídense mucho y hasta luego.